Vamos a ir a nuestro texto en esta mañana, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 al 21. Uno de los pasajes más fuertes de la Escritura, uno de los acontecimientos principales del programa divino. La segunda venida es una doctrina sobresaliente en las Escrituras. Hay muchísimos textos que hablan de la segunda venida de Cristo. Y Juan ahora llega al versículo 11 del capítulo 19. Sus ojos puestos en el cielo, ve el cielo abierto. Vamos a leer y luego oramos. Y vi el cielo abierto, voy a leer la versión Las Américas, dice: y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, dice Las Américas. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, carnes de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos, carne de sus jinetes y de sus jinetes, carne de todos los hombres, libres, esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerras contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con los cuales engaña a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Oh Señor, llegamos a uno de los pasajes, por lo menos personalmente nunca lo vi predicado este pasaje, Señor. Es impresionante. Ayúdanos a través de la iluminación de tu Espíritu para entender las Escrituras, para que tú apliques conforme a cada corazón, conforme a tu propósito, tu soberanía, este texto. Oramos para que haya salvación, siempre oramos porque personas que vienen escuchando se entreguen de rodillas ante ti, teman, se arrepientan y crean en el Evangelio, crean en ti. Y también como iglesia nos lleve a contemplar la magnitud de la obra de Cristo y del Evangelio que está en nuestro corazón. Oramos, Señor, para que tú hables en tu nombre. Amén, Señor. Uno de los pasajes más importantes y uno de los acontecimientos más importantes o principal en el programa divino, que es la venida de Cristo. Casi todos los intérpretes de la Biblia, conservadores, se reconocen unánimemente en que este acontecimiento es futuro. Todos los credos ortodoxos que han existido a través de toda la historia de la Iglesia convergen en una sola decisión, que esto es un acontecimiento único que va a venir en el futuro. Y así como la primera venida de Cristo fue literal y se cumplió, así es la segunda venida de Cristo literal y se cumplirá de la misma forma. Sin embargo, esto es interesante porque yo anoté varias cosas para que aprendamos juntos.
Sin embargo, entre los intérpretes conservadores ha surgido la pregunta de que si en este acontecimiento está el rapto, famoso rapto de la iglesia, como se revela en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, 1 Corintios 15, 51 al 58. Algunos dicen, bueno, se va a cumplir en el mismo momento de la venida de Cristo. Y debe tomarse en cuenta que todo este capítulo 11 al 21 no hablan de rapto, solo hablan de una venida. En Apocalipsis Cristo regresa, pero en ninguno de los pasajes habla acerca de rapto, porque en el rapto se dice, 1 Tesalonicenses 4:17, que será en el aire. Recuerden, recién veíamos en el inductivo, acá el Señor está viniendo a la tierra en forma física. Aún más importante es el hecho que Apocalipsis 19 al 20 hay un silencio total relativo al traslado de los santos que están viviendo en esa época. De hecho, la implicación del pasaje es que los santos que estén en la tierra, fruto de la conversión de los 144.000, la predicación del Evangelio y de la obra soberana de Dios, los santos que crean en Cristo van a entrar vivos al reino de Cristo, sin ser raptados, y permanecerán en la tierra con sus cuerpos mortales, sin glorificar en la tierra. Si el rapto se incluyera en la segunda venida de Cristo a la tierra, se esperaría encontrar en Apocalipsis 19 alguna referencia a tan importante acontecimiento. Apocalipsis 19 es una confirmación de la enseñanza de que el rapto de la iglesia es un suceso preliminar aparte de su venida y que no habrá traslado de santos vivientes en la época en que el Señor venga a la tierra por segunda vez. Obviamente, como vimos la semana pasada y lo vimos en el inductivo, en los estudios, la iglesia no aparece en la tribulación, aparece ahora, en capítulo 19, viniendo con Cristo. Obviamente está en el cielo. Así que no hay ni siquiera asoma el concepto de juicio en pasajes que describen el arrebatamiento. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, no vamos a leer porque no terminamos más, sino todo este pasaje. 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, no está emparentado con juicio, ni siquiera la transformación del cuerpo de los creyentes en el aire y la resurrección de los muertos en Cristo, no están ligados a la tribulación. Nada de esto aparece en este capítulo, ni siquiera en todo el escenario de la tribulación, no hay ningún rapto. Por esto, este capítulo es la confirmación de que el rapto de la iglesia o arrebatamiento, zarpazo es la palabra en el original, el zarpazo del Señor a robar a su iglesia ocurre antes de los 7 años de la tribulación. ¿Me entendieron? Antes. El pasaje de hoy, hermanos, es impactante. Miren, hay 4 escenas. La primera escena, para los que están anotando, es, versículo 11 al 13, se describe el regreso de Cristo. Versículo 14 se describe el ejército de Cristo. Versículo 15 al 16 se describe el dominio de Cristo. Versículos 17 al 21 se describe la victoria de Cristo. Pero en todo es el Señor el protagonista. Ya hemos orado, vamos a ver en primer lugar la descripción de su regreso. Versículo 11 al 13, Fabián tiene mucho para leer hoy. Por favor, 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es interesante las descripciones que hace Juan, que Dios le revela del Señor. Dice que ve el cielo abierto y a Cristo montado en un caballo blanco. Es interesante la idea de caballo blanco, no es literal, hermanos, porque ya en capítulo 4
cuando aparecen los sellos, y que capítulo 6, cuando aparecen los sellos, aparecen los caballos como figura de fuerza, de victoria. El bermejo, el amarillo, el caballo blanco, mostrando, por ejemplo, en capítulo 6, versículo 2, lo describe el anticristo victorioso. No es el Señor ahí. Acá sí es el Señor. Y el cielo abierto. Vi el cielo abierto. Juan en capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo decía, sube acá. A diferencia de 4:1 de Apocalipsis, acá es el Señor bajando, no Juan subiendo. Este es el pasaje donde muestra que Cristo está retornando físicamente a este mundo. Mateo 24, versículo 27 al 31, ya el Señor lo había anunciado. Hay un montón de anuncios del regreso de Cristo en forma física. Mateo 24, 27 al 31, comienza diciendo, porque así como el relámpago, ¿lo llegó Fabián? Así como el relámpago sale del oriente, sigue. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sí, hasta el 31. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a los escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y ahí, ya sé, usted está diciendo, ve pastor que ahí habla de arrebatamiento, ahí están los ángeles, No. Acá va a buscar a los santos de la tribulación y los va a juntar. Pero también será el juicio de las ovejas y los cabritos. Y los que no creyeron van al infierno. Pero estos son creyentes de la tribulación. Mateo 24, está hablando a judíos. Prácticamente este pasaje complementa lo que estamos viendo. Buitres, aves, agrega, esto era lo que estaba viendo Juan, el sol se oscurecerá, no un eclipse con la luna roja, hermanos, no es que viene el Señor. Apocalipsis nos está ubicando y mostrando bien el panorama. Esto es futuro. El espectáculo de Juan lo deja abrumado. Vi el cielo abierto, un caballo blanco, el Señor en victoria. El que lo montaba era fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Vi el cielo abierto. Cuando empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles, estaban reunidos y le preguntaron al Señor, porque apareció después de resucitar 40 días. Y caminando con el Señor, los discípulos, dice Hechos 1, 7, 6, ¿restaurará, Señor, en este tiempo el reino de Israel? Y Él les dijo, no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder, 1:8, cuando venga sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, Judea y hasta en los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, esto fue lo último que vio Juan, la última vez que Juan vio al Señor. Y ahora aparece Apocalipsis 19. Mirá el contraste. Fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó sus ojos. ¡Pam! El Señor se fue de la presencia de Juan, el mismo que escribe acá. Junto a ellos aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ángeles, 1:10 de Hechos, que le dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Todos quedaron así. ¿Por qué miran el cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Juan comienza ahora a describir qué vio. Vio un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga la tierra. Obviamente era costumbre de los romanos y de los conquistadores pasearse y hacer un desfile con todos los que traían el botín que ellos habían adquirido. 2 Corintios 2:14 habla de eso, hacer un desfile de victoria. Y eso describe al Señor. Es un símbolo de triunfo de Cristo sobre las fuerzas de maldad del mundo. Fiel y verdadero, porque como dice Juan, con justicia pelea, juzga, pelea. Sus ojos, dice, eran como llama de fuego. Su mirada es penetrante y su derecho a reinar. Por eso dice, tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él. Y nos preguntamos, ¿cuál es ese nombre? No tengo la menor idea. Leyendo todos los comentaristas, alguno puede lucrar con eso, ¿cuál será el nombre? Pero la verdad que lo que mejor leí es uno que dijo, el nombre del Señor es indescriptible. Lo que Él deja acá en lugares es indescriptible lo que está viendo Juan. Y son cosas secretas que pertenecen a nuestro Dios, no lo quiso revelar. Pero tenía un nombre escrito. Y sus ojos eran como llama de fuego. Vi el cielo abierto, sus ojos como llama de fuego, sobre su cabeza muchas coronas, diademas. La idea es que Él va a conquistar todos los reinos de la tierra. Muchas. Nada escapa a su mirada penetrante. Muchas veces se describe al Señor como ojos de llama de fuego. Su mirada que escrutina el corazón humano. Llega donde ninguno de nosotros llegamos. Hermanos, a mí me trajo Hebreos 4:13, nos dice que no hay ninguna cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Me trajo a la mente que esto va a ocurrir, va a venir a juzgar la tierra, pero que también a cada creyente nos mira con esa misma mirada y que cada creyente va a dar cuenta a Dios bajo el escrutinio de su mirada. El apóstol Pablo habla de la doctrina del tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:9 dice, por esto, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros, todos, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Esto está hablando en la iglesia. Es un paréntesis que hago ahora. Más allá de que el Señor está llegando a la tierra, esa mirada de Cristo también nos va a traspasar a nosotros en su presencia y ahora. 1 Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre ese fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, etno o paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues por fuego será revelada. El fuego, 1 Corintios 3:13, mismo probará, las Américas estoy leyendo, 1 Corintios 3:13, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Cuál es ese fuego? La mirada de Cristo. Si permaneciera la obra de alguno que ha edificado sobre ese fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de algunos es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. No es salvación, pero es un tribunal de galardones. Cristo ahí, o sea, daremos cuenta a Cristo bajo el escrutinio de su mirada. El fuego de su mirada probará la calidad de lo que hicimos ahora, lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué estamos invirtiendo para el Señor? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Con qué corazón las hacemos? Eso va a evaluar en la eternidad, en la iglesia, en nuestro encuentro con Él. Es el bema, es el tribunal, era el lugar alto donde los atletas recibían reconocimiento. Todo lo relacionado con el pecado quedó en la cruz.
por los méritos de nuestro Salvador. Pero ese será el lugar en que daremos cuenta en cuanto a lo que hicimos, la calidad, las obras que repercutieron en la eternidad, hermanos, en la eternidad, la motivación con lo que hicimos las cosas, en qué invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos, aquí, en qué contribuyeron para glorificar a Dios. Cierro el paréntesis. Juan ve un caballo blanco al que lo montaba fiel y verdadero, que con justicia juzga. Versículo 12, sus ojos son como llama de fuego y sobre su cabeza muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y estaba vestido, Fabián, versículo 13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Generalmente, cuando leíamos este pasaje decimos, bueno, es la ropa empapada de sangre simbolizando la cruz. Pero este no es un momento de redención o de salvación. Este es un momento de juicio. Entonces un pasaje complementa el otro pasaje. Y esto es lo que describe más Apocalipsis 14, versículo 14. Y miré aquí una nube blanca y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo del Hombre, el Señor, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. No es para salvación, esto es para juicio. Estoy leyendo Apocalipsis 14, versículo 16. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Este es el momento, Apocalipsis 19. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran, no en salvación. ¿Se acuerdan, no, de este texto? En el gran lagar del furor de Dios, no del cielo. Esa es la cosecha de Apocalipsis 19, un pasaje complementa al otro texto. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad. ¿Ves? No es arrebatamiento acá de la iglesia. Y del lagar salió sangre que cubrió hasta el freno de los caballos por una distancia de 320 kilómetros, ya lo vimos. A eso se refiere el vestido de Cristo, empapado en sangre. Este es un adelanto del capítulo 14, donde los ángeles bajo el mando del Señor juzgarán a los impíos. Juan da su nombre inconfundible, Verbo de Dios. Y ahí está hablando de Dios mismo encarnado, la expresión máxima de la mente, la voluntad y el propósito de Dios. Juan capítulo 1 lo presenta. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Están despiertos. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada fue de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y sigue describiendo el mismo Juan que ahora lo presenta. El Verbo de Dios está viniendo, pero a juzgar. Es este mismo Señor que describe, ahora viene a juzgar. Miren, describe ahora los ejércitos que lo acompañan, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bien, el Señor viene con ojos como llama de fuego, escrutina el corazón de los hombres, sabe quién ha creído, sabe quién no ha creído. Viene en victoria, pero viene con ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco, limpio, y le seguían sobre caballos blancos. ¿Quiénes son? La pregunta es. ¿Quiénes son? La palabra ejército, estrateuma, significa armamento, cuerpo de tropas. Lo que hicimos en la Colimba sabemos, cuerpo de tropas. Son varios grupos. Eso está describiendo grupos de ejércitos.
Hay 4. En primer lugar, como vimos, Apocalipsis 19, el contexto. Tenés que ahora pasarlo a calefacción, Johnny, porque vamos a morir de una pulmonía. Pusiste ventilación. Fabián, si querés ayudarlo. Ahora después podés ayudarlo y después venir. Lo primero que lo acompaña es la iglesia, la esposa, descrita en capítulo 19, versículos 7 al 8, la esposa glorificada, los santos, lista para la fiesta de boda. ¿Se acuerdan? La esposa, primer tropa. Yo no sé si entienden qué es tropa. ¿Cuánto hicieron la colimba acá? 2. Ah, Silvina también. 4. Y está Juan por ahí. Bueno, tropas son grupos. El primer grupo es la iglesia. El segundo, los creyentes de la tribulación. Apocalipsis 7, 9 lo describe. Todos los que murieron en la tribulación. Los santos del Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2. Escuchen. ¿Querés buscarlo y anotar la cita? Acá convergen las profecías bíblicas, el Antiguo Testamento. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existiesen las naciones hasta entonces. Daniel 12:1. Y en este tiempo tu pueblo será librado. Es un resumen, como que explica rápido Daniel. Va a haber un tiempo de angustia, 7 años, pero va a ser librado, 144.000, y Israel va a ser salva. Y en este tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro, salvación. Y muchos de los que duermen, agrega, es rápido Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. ¿Quiénes? Tu pueblo. Unos para vida eterna y otros para perdición, para el desprecio eterno del Antiguo Testamento. Y los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a mucho a la justicia como las estrellas, por siempre jamás. Está describiendo este momento. La iglesia, los creyentes de la tribulación, los santos del Antiguo Testamento, los ángeles, todo ese ejército, todas esas tropas viniendo con el Señor en victoria. Mateo 25, 31 al 33. Fabián. Mateo 25, 31 al 33. Mateo 25, 31 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga... Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Acá está. Todos los pasajes vienen acá. Y aclara, Mateo 25 complementa también nuestro pasaje, que también todos los ángeles vienen, millones de ángeles vienen con él. Ahora, están viendo, ¿no? Estamos en el segundo punto, son 4. A diferencia, todo este ejército, todas estas tropas lo acompañan, pero no pelean. El único que pelea es el Señor. Solo acompañan a Cristo. ¿Notaron eso? El que tiene la ropa tenida en sangre por lo que va a hacer es el Señor, no los santos. El que pelea es el Señor. Miren, Apocalipsis 20, 4 al 6, lo va a leer Fabián, describe que todos los santos, ¿en cuál está el ladrón en la cruz? Que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Usted se ha creído en Cristo, yo. Los santos del Antiguo Testamento, los santos que creyeron en la tribulación, vienen para reinar en la tierra. Miren, Apocalipsis 20, 4 al 6, por favor. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vienen a reinar. Todo ese ejército, todas esas tropas vienen para reinar con Cristo. Descripción, la segunda parte, entonces, la descripción de los que lo acompañan. Pablo ya había adelantado un poquito, 1 Corintios 6:2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? En tono totalmente sarcástico, crinos la palabra, y crino, castigar, regir al mundo. No saben, hermano, está diciéndole a la iglesia, porque la iglesia estaba yendo se estaban acusando unos con otros y yendo a los tribunales griegos o romanos, haciéndose juicio entre uno y otro. Hermano, ustedes no disciernen, no saben que los santos van a juzgar el mundo. Ahí estamos. Apocalipsis 19 y 20. Todo esto es la función de los ejércitos que acompañan a Cristo. No pelean, no matan, acompañan. Cristo es quien pelea. Miren, descripción, tercer lugar, versículo 15 al 16, la descripción del dominio de Cristo. Vimos a Él bajando con sus ojos llamas de fuego. El verbo de Dios, la expresión de Dios bajando a la tierra por segunda vez, literalmente. 4 tropas que lo acompañan. Y en tercer lugar, describe el dominio de Cristo. Versículo 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Juan pone otro nombre, el Señor se revela con otro nombre, es un nombre de victoria y de conquista. Por eso acá describe el dominio de Cristo. De su boca sale una espada afilada, simbolismo de una espada que la espada es ronfaya, se aplicaba a esa espada inusualmente larga para atacar y matar. La palabra herir, que es interesante, es patazo, significa un golpe fatal, de un solo golpe, un golpe para matar. Tremendo, ¿no? Predicar a Cristo así. Empapado de sangre de la gente que va a matar. Generalmente a muchas iglesias no les gusta hablar de esto, porque no atrae. Prefieren hablar de la obra de gracia, el amor de Dios, pero también es parte, como veíamos ayer, de la fidelidad de Dios, que Johnny estuvo hablando. Es parte de hablar que Dios es fiel en sus juicios. Dios es fiel en sus juicios. Hermanos, obviamente que sus escogidos, los creyentes, los 144,000 judíos, como ya vimos, los que crean en la tribulación no hayan muerto, Él los va a guardar. Obviamente que es así, porque va a haber habitantes en el milenio vivos, van a sobrevivir muchos que creyeron, otros no, y van a entrar con cuerpo glorificado. Pero Él va a matar instantáneamente a todos los que no creyeron, incluyendo a los que están reunidos con Satanás y la bestia y el falso profeta en Armagedón. Ninguno va a escapar. Todos serán juzgados y ejecutados. Este es el juicio de las ovejas y los cabritos. Mateo 25, 32 nuevamente, al 45, Fabián. Es interesante porque ahí hay pasajes que ustedes han leído y dicen, ¿y esto, don, cómo va a ser? ¿Y esto es la iglesia? ¿Y esto es Israel? ¿Qué pasa acá? Mateo 25, 32 al 45. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tremendo. No podés aplicar este pasaje a la iglesia hoy, decir, bueno, hay que visitar a la cárcel porque lo hacemos al Señor. No, hermano, fuera de contexto. No está mal hacerlo. No está mal hacer evangelismo donde quieras y hacer bien al prójimo. Pero no retuerzas la Escritura. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Está hablando de un evento futuro. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. Estamos acá. ¿Se entiende, hermanos? Ese es el trato que tuvieron las naciones con los creyentes en la tribulación. Evidentemente, si una persona tuvo un trato que visitó a esa persona en la cárcel, lo sostuvo, puso en riesgo su vida y se jugó por la fe de esa persona creyó en Cristo. Va a haber muchos así. Va a haber muchos que van a ser secretamente quizás discípulos. Pero el Señor está diciendo acá, personas que trataron mal a su pueblo y personas que trataron bien. Personas que trataron bien, obviamente simpatizaron, tuvieron empatía, estuvieron en contacto bajo la influencia del Evangelio. Lo demás lo sabe el Señor. Mateo 24, 36 al 42. Es hermosa la oportunidad para ir a estos pasajes que siempre se retuercen a lo largo de la historia en la iglesia. Mateo 24, 36 al 42. O sea, Mateo 25 está describiendo Apocalipsis 19. No es para un evangelio social de la iglesia. Mateo 24, 36 al 42, por favor. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del hombre será la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ese no es el arrebatamiento de la iglesia. Está hablando de la venida literal del Hijo del Hombre. Ese es este momento en el que el Señor separa cabritos de ovejas. Personas que creyeron en la tribulación y personas que no. Tenés que unirlo porque después llega Mateo 25 y sigue hablando del mismo tema. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, el juicio de las naciones. Las regirá también, algo que va a hacer, las va a regir con vara de hierro. Y él pisa el lagar del furor, del vino, del furor de la ira de Dios. Hemos visto qué significa eso. Es interesante esa frase, las regirá con vara de hierro. Apocalipsis 12, versículo 5 dice, y ella dio a luz un varón, hablando de Israel, ya lo vimos, que ha de regir a todas las naciones, la figura, con vara de hierro. Está hablando de Cristo ahora. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, Cristo. Al vencedor, Apocalipsis 2, ese era 12:5, 2:26, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, hablando a la iglesia. Y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero que son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre.
Cristo va a empezar a reinar 1000 años en forma física. Y ya está describiendo acá cómo va a ser su dominio. Él va a juzgar rápidamente, lo vamos a ver en Apocalipsis 20, todo pecado e instantáneamente doblegará cualquier rebelión en 1000 años. Todas las personas tendrán que conformarse a su ley. No va a haber senadores, diputados, gobernadores, intendentes, gremialistas, no va a haber presidentes, reyes, embajadores, nada. ¿Saben quién va a reinar en el mundo? Cristo y nosotros, con vara de hierro. Los creyentes glorificados reinarán con Él. Tendremos autoridad sobre las naciones. Yo no puedo entender esto. Yo no sé nada de política. Pero evidentemente con un cuerpo glorificado y la mente de Cristo a pleno, porque ahora vemos oscuramente, Dios nos dará la capacidad de dominar las naciones en el tiempo del milenio. A tal punto dice que serán quebradas, deshechas, como vaso de alfarero. Va a haber juicio en el milenio de naciones que no se sometan a Cristo. Por eso de su boca, versículo 16, por favor, Fabián. Y en su vestidura y en sus muros tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Volviendo al momento de su regreso, también la descripción del lagar, solamente es un resumen de 14:20. El lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que subió hasta el freno de los caballos por una distancia de 320 kilómetros. Pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Es una escena dramática, terrible, de un juicio inminente. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo. ¿Estás viendo esto? Todas las tribus, toda la tierra tendrá duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Estamos viendo la misma escena de distintos ángulos. Mateo 24:30. Y enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Van a hacer duelo porque van a temer, saben lo que les espera. Yo hace muchos años, entre paréntesis, había un cantante que cantaba una canción que decía: las Naciones Unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Hermano, eso no es lo que la Biblia muestra. Nada que ver. Van a estar unidas, pero para pelear con Él. La escena en la tierra, según Zacarías 14:12, no lo busco ahora, va a ser una etapa final de guerra con los ejércitos luchando dentro de la tierra santa, violando mujeres, acechando y arrasando todo Jerusalén, guiados e influenciados por Satanás para combatir a Cristo que viene. Apocalipsis 16, versículos 12 al 16, Zacarías 14:2. Por eso aparece en su muslo un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 13, Juan lo presenta como el Verbo de Dios, pero aquí como triunfo soberano sobre sus enemigos. Se terminó. Vimos la descripción de su regreso, el ejército que viene a dominar, y por último, la victoria. Versículo 17 al 21, por favor. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Alguna vez te presentaron esta escena
¿Viste alguna vez esto? Yo tengo que estudiarlo ahora, me humilla más de ver lo que va a pasar. Y de que el Cristo que nosotros vimos, y siempre lo veremos como cordero, ahora viene como león. Nada que ver con la primera venida. Lucas presenta siempre a Cristo. Lucas es el evangelista que más ve la persona humilde, la persona que no es tenida en cuenta, presenta el pesebre, el nacimiento del Señor de una forma tan humilde. Todos los que son no tenidos en cuenta, Lucas lo pone en un escenario. Muestra la venida del Señor en forma tan humilde. Acá lo ves portentoso, majestuoso, pero también en juicio. Vi un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo: todos los ángeles vienen con el Señor, las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados para la gran cena de Dios. Esto fue literal y ya pasó en el Antiguo Testamento como juicio de Dios, en el juicio contra Cus, lo que hoy es Etiopía, Isaías 18:6. Babilonia cuando destruye Jerusalén, Jeremías 7:33, la cantidad de cadáveres, las aves comiendo la carroña humana. Pero la escala de lo que va a pasar no se compara con lo que es el Antiguo Testamento. El Señor va a dejar una catastrófica destrucción sin precedentes, incontables millones de cuerpos muertos esparcidos por más de 300 kilómetros. Horrible. Apocalipsis 14:20, 320 kilómetros. Sangre hasta el freno de los caballos. Esto es literal. Ezequiel ya predice, Ezequiel 39, que enterrar esos cadáveres va a llevar 7 meses. La cantidad de cadáveres que va a dejar el Señor en su juicio. Y sucederá en aquel día que daré a Gog, 39:11, un lugar para sepultura allí en Israel. Esto es comenzando ya el milenio. El valle de los que pasan al oriente del mar, y cortará su paso. Lee el contexto y te vas a dar cuenta que está hablando del día del Señor. No es otro momento sino es el día del Señor. Allí enterrarán a Gog con toda su multitud. Gog siempre figura de los pueblos enemigos de Israel, que son los que van a venir a pelear contra el Señor. Y lo llamarán Valle de Amón a Gog. Durante 7 meses, Ezequiel 39:12, la casa de Israel los estará enterrando para limpiar la tierra. Y escogerán hombres que constantemente recorran la tierra y entierren a los que pasen y a los que queden sobre la superficie de la tierra para limpiarla. Al cabo de 7 meses harán un reconocimiento. Y miren los detalles que hay. Así fue el nacimiento del Señor y la vida del Señor. Escrito está, escrito está, escrito está. Hermano, esto es tan inspirado como de tal manera nos amó Dios que dio su Hijo unigénito para que muera por nosotros. Juan 3:16. Es tan inspirado como Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es tan inspirado como todos los pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Pero Ezequiel 39 dice: cuando pasen los que recorran la tierra en que vean hueso humano, pondrá señal junto a él hasta que los sepultureros lo entierren en el valle de Amón Gog. Y el nombre de la ciudad será Amona, y dejarán limpia la tierra. 7 meses limpiando después que venga el Señor. La bestia, entonces vi la bestia y los reyes, versículo 19, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los ángeles. Versículo 14. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, versículo 20, que hacía señales en su presencia con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Esto es, entre paréntesis, es una evidencia que la bestia es una persona, no una computadora. Esto es una evidencia que el anticristo también es un hombre, porque no va a tirar el Señor como un software al infierno. Realmente es una persona, vivos. Esto te muestra también
no quiero entrar ahí, pero lo vamos a ver en Apocalipsis, que el infierno es un lugar real donde va la gente viva. Muere físicamente, pero luego se le va a dar un cuerpo para que soporte el castigo por la eternidad. Y así lo vemos con ellos, vivos. Al final del capítulo 20 aparecen vivos y se le agrega Satanás. Los impíos que hayan muerto desde el principio de la historia del mundo hasta ese punto están en el infierno, el Hades, antesala, Lucas 16:23. El lago de fuego es un lugar diferente que fue preparado para el demonio, para los Satanás y sus ángeles. Y será ocupado por seres humanos después de Apocalipsis 20, 14 y 15. Tremendo el pasaje. El número de muertos será tan grande que los buitres evidentemente no podrán acabar de comer todas sus carnes, se los enterrará. Un autor escribió: la misma palabra inspirada de Dios que tan maravillosamente describe la gracia divina y la salvación que está disponible para todos los que creen, es igualmente definida en cuanto al juicio de todos los que rechazan la gracia de Dios. Es totalmente injustificada la tendencia que tienen algunos intérpretes liberales de la Biblia a acentuar los pasajes que tienen que ver con el amor de Dios y con ignorar los que se refieren a juicio justo. Los pasajes que hablan del juicio divino son tan inspirados y exactos como los que desarrollan las doctrinas de la gracia y la salvación. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que le espera el juicio a los impíos. Está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. La segunda venida de Cristo es la ocasión en que vendrá un castigo mundial sin paralelo en las Escrituras desde el diluvio de los tiempos de Noé hasta ahí. Otro autor escribió, es interesante, entonces de repente todo habrá terminado. Fíjense el capítulo que estamos terminando de ver, versículo 20 al 21, Fabián, por favor. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. ¿Hubo guerra? Pregunto, dígame. ¿Ven guerra acá? Guerra cuando las dos partes se tirotean, pelean. No hay pelea, solamente hay una palabra. Impresionante. No hay guerra. Cristo termina con una palabra. De repente todo habrá terminado. En realidad no habrá guerra alguna, en el sentido que pensamos una guerra. Solo habrá una palabra que dirá quién tiene la victoria. Esto es Cristo. Una vez habló una higuera y la higuera se secó. Una vez habló a los vientos violentos y le dijo, calla, enmudece, y cayó. Una vez le dijo, Lázaro, ven fuera, y salió. Una vez habló a una legión de demonios, el de Gadareno, por ejemplo, que colmaban a este pobre hombre y los demonios instantáneamente salieron. Una vez, como 2 de Pedro 3:5 dice, fueron creados los cielos, todo lo que vemos por la palabra de Dios. Ahora, una palabra y la guerra termina. Una palabra y los ejércitos llenos de pánico tambalean y caen muertos secos. Tremendo, hermanos. Tremendo. Fue destruido por su palabra. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Pasa esto al efecto que tiene la palabra de Dios en nosotros, hermano. Tenemos algo tan poderoso, la palabra de Dios en nosotros. Y no nos damos cuenta la importancia que tenemos en nuestras manos. Con una palabra el Señor desciende y mata a todos. ¿Qué hacemos con este texto? Vamos a ir juntos, por favor, a 2 de Pedro 3:9. Tanta información, tal escenario que es horrible, digamos, la verdad es feo, dantesco. Pero también nos humilla, nos dice, wow, qué evangelio que tenemos, de qué nos salvó el Señor y cuántas promesas maravillosas.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es tu tiempo ahora. ¿Viste este escenario? No es un cuento que preparó el pastor en la semana y dice, wow, qué imaginación que tiene el pastor. Está en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia se cumple. Lo que Dios quiere ahora es que te arrepientas y creas en Cristo. De una vez por todas, que caigas de rodillas ante el Señor, le pidas perdón por tus pecados, creas en Él, clames al Señor, sálvame, sálvame. Y como iglesia, 3:11, Fabián, 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Eso hablando de la iglesia, ¿no? Y hay unos pasajes más que quería verlo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo ustedes no deben andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos, lo vamos a ver, tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en la espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados en Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. Este tiempo, hermano, predicar el Evangelio. ¿Se entendió? Es un cuadro terrible lo que viene, pero es un tiempo para salvación y para vivir nosotros en paz, en santidad, buscando y amando al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, nos deja impresionados tu venida y recién entramos ahí. Gracias por este libro de Apocalipsis. Señor, que el Evangelio realmente cobre la dimensión que debe tener en nuestro corazón, Señor. Nos has salvado del infierno, de la ira venidera. Nos has adoptado, nos has hecho tu pueblo. Nos has dado preciosas y grandísimas promesas. Estaremos allí, Señor, viendo tu obra de juicio y también tu obra de redención, Señor, de salvación. Te damos gracias, Señor. Guíanos ahora en esta semana. Guíanos a que este pasaje quede dando vueltas, Señor. Que te temamos. Que podamos interpretar correctamente el texto de las Escrituras. Ayúdanos a vivir una vida que te agrada, Señor. En tu nombre. Amén, Señor.